el estar presentes. Gracias, gracias, gracias. Como les contaba, yo me llamo Diego Beltrán, soy médico familiar, docente del programa de medicina familiar de la Universidad del Bosque y pues presidente del capítulo centro de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar. Lo que nos atañe el día es una cosa muy puntual, pero yo creo que puntual, completa, útil y específica, que es cómo construir un protocolo de investigación. ¿Sí? Mi único conflicto de interés en este momento, esta presentación que van a ver, me tocó ayudarme la inteligencia artificial, no es lo que yo suelo hacer, pero me tocó. Bueno, procedamos. Siguiente, por favor. Partamos de lo siguiente y es que el proceso de investigación es un camino que tiene unas fases. Claramente la última fase de este proceso de investigación va a ser el poder decir, miren mi artículo científico. Chévere. Y pues la idea es que todos en algún momento podamos producir literatura porque es fundamental para nuestras carreras. Y eso tiene que comenzar en algún lugar, que por lo general debe comenzar con un protocolo de investigación. Ese protocolo de investigación es una planeación como tal específica y explícita del proyecto de investigación. Yo me comprometo en ese documento a decir qué es lo que quiero hacer, hacerlo, bueno, decir qué es lo que voy a hacer, por qué lo voy a hacer, cuáles son los aspectos teóricos y demás. Y lo fundamental es que debe responder a una pregunta de investigación como tal. Si no responde a una pregunta de investigación, pues no se está haciendo. Y claramente el tiempo de conjugación de los verbos de todo un protocolo siempre va a ser al futuro. Se hará, evaluará, objetivar, determinar, definir. Eso luego pasa a una fase de trabajo de campo y claramente luego a una fase de manuscrito, en donde claramente pues yo iré pues, ejecutando y tomando nota de lo que voy haciendo, para finalmente terminar en dónde, pues en nada más y en nada menos que en la publicación como tal de mi artículo de investigación. Siguiente. Una cosita, porque es que Karen no, creo que no tengo la potestad de aceptar personas, pero bueno. Entonces, el asunto es que un protocolo aprobado por un comité de ética se sustenta en establecer un por qué, un cómo, un quién, un qué y un ok, ¿y para qué me sirve eso? Que a su vez se sustenta en la identificación adecuada de un tema de investigación, de un problema de investigación. Yo no tengo el problema de investigación determinado, no puedo construir el resto de esos pilares y sobre ese pilar yo no puedo construir el techo que es nuestro protocolo terminado. El por qué voy a hacer esta investigación, justificación, antecedentes. En parte también el marco conceptual. Cuando yo hablo de cómo, yo hablo naturalmente de el cómo voy a hacer las cosas, cómo voy a obtener los datos de interés de mi investigación. Y pues para eso es una cosa tan linda y bonita que se llama la metodología. Cuando yo hablo respecto al quién, yo estoy hablando específicamente sobre las diferentes unidades de análisis de mi experimento, bueno, de mi estudio, de mi proyecto de investigación. Si yo no logro identificar adecuadamente la población sobre la cual quiero intervenir, difícilmente voy a lograr tomar la información que necesito, en la cantidad que necesito y con el fin que necesito. Cuando hablamos de ese qué, es cuando uno se sienta a hablar precisamente de lo que son las variables o como tal la información que yo estoy tratando de recolectar y cómo, pues, o sea, qué es lo que yo quiero recolectar y de quién, porque hablamos del quién. Y finalmente, cuando yo hablo
de ese y entonces, y ese para qué, es cuando yo ya comienzo a pensar tanto en la justificación del proyecto de investigación como en los diferentes productos derivados del proyecto de investigación, como el impacto social, económico, cultural, político de mi investigación, y eso tengo que yo definirlo claramente en mi protocolo. O sea, todo esto es nada más que un entramado argumentativo y lógico para dar cuenta de por qué yo estoy investigando algo respecto a un tema puntual con el fin de ejecutar un proyecto de investigación en el mundo real. No es más que eso es un protocolo clínico a grosso modo. ¿Sí? Siguiente. Esto yo creo que los estudiantes míos lo han visto, y es que los protocolos de por sí tienen un proceso de planeación específico. O sea, yo no comienzo a escribir un protocolo de la nada, sino que yo necesito tener una idea específica de qué es lo que voy a hacer en mi protocolo para hacerlo de una forma muy organizada. Un minuto. Karen, si su necesita, puede ayudarme con la entrada porque definitivamente yo no pude. ¿Y eso está? Ah, ya entiendo por qué no puedes. Bueno, mientras que Karen vuelve a proyectar, no importa. Entonces, lo que les estaba comentando era el tema de que el mismo proceso de escritura de un protocolo tiene un proceso de planificación, que claramente comienza con saber hacia qué es lo que yo voy a abordar en mi protocolo. E involucra un proceso de preescritura del protocolo. Y yo tengo que tener claro sobre lo que voy a investigar, más que todo la evidencia del día de hoy. Cuando yo tengo eso en mente, cuando yo logro tener eso eh, en mano, a mí me queda mucho más claro y fácil determinar si un proyecto de investigación vale la pena o no. Por ejemplo, si ustedes van a averiguar el efecto de la saxenda, de la semaglutida en el proceso de pérdida de peso, pues ¿para qué vamos a investigar algo de lo que ya sabemos? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, bueno, y eso puede pasar con casi cualquier tema de investigación, del cual yo defino, no, esto no me sirve. Y entonces paso de tema. ¿Sí? Luego en el tema de la etapa de la escritura como tal, en donde yo me siento a redactar mi protocolo muy juiciosamente y busco hacerlo de la forma mejor posible. Cuando yo tengo mi hermoso protocolo escrito, me toca pasar claramente un proceso de revisión por pares. ¿Sí? Que ahí es donde entramos personas como yo, que somos los tutores de investigación. Nuestra función no es eh, molestar por molestar, porque algunas veces uno lo puede percibir así. Yo en algún momento lo he percibido así en mis procesos de investigación, pero la realidad es que los tutores de investigación estamos para definir cositas puntuales, arreglar cositas puntuales, arreglar de problemitas que pueden ser o muy tontos o problemas fundamentales del protocolo, identificarlos claramente. Y luego yo tengo todo listo, todo bonito, todo chévere, todo chusco. ¿Y eso a dónde va a terminar? En un comité de ética institucional. Eh, que acá toca hacer la aclaración que existen cosas que son los comités de ética y los comités de ética en el contexto hospitalario, que esos son para problemas éticos. Pues que los comités de ética en la investigación, los comités de ética institucionales de las universidades, su función principal es determinar la idoneidad técnica y ética del protocolo. Si un comité de ética dice no, es por algo. ¿Sí? Que bueno, oiga, yo también voy a vivir. Uno tiene que plantearse, y esto a mí me gusta hacerlo con los estudiantes míos, de planificarse hacer un protocolo en 3 a 4 meses. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los residentes tienen obligaciones, tienen cosas, bueno, 3 a 4 meses. Pero idealmente un protocolo debería estar construido entre 2 a 3 meses, por lo general. Sí, ya. Entonces, el asunto de este tema del protocolo, siguiendo con esta metáfora, entonces es una metáfora del construir,
Un protocolo se construye en diferentes partes. Tiene diferentes elementos que construyen su validez interna. Bueno, acá no aplica tanto el concepto de externo, pero hablemos de esos dos tipos de validez. Yo parto de una base fundamental y es asegurarme que esto sea éticamente correcto y viable. Luego yo lo construyo sobre elementos, por ejemplo, como el cronograma, presupuesto y las personas que van a ser parte de esta investigación. Y adicionalmente yo sigo construyendo eso sobre cómo yo adecuadamente manejo la información y los datos que voy a adecuar. Entonces, manejo de datos y el análisis, o sea, la bobadita de la metodología, ¿sí? O las bases de la metodología, para luego pasar al elemento más central y fundamental, aunque en realidad todos son fundamentales e importantes, pero la metodología es donde yo determino si un estudio es viable o no, porque allí es donde yo defino cómo voy a diseñar mi estudio y cuáles son los métodos que voy a determinar para utilizar. Sobre esa metodología, por ejemplo, se pueden estructurar hipótesis de investigación, que es una cosa muy particular respecto a la investigación cuantitativa. O en su defecto, yo lo pienso respecto al tema que son los objetivos. Es algo que no había mencionado antes. Esos objetivos de investigación tienen que responder obligatoriamente a lo que plantea la investigación. Y por último, pero no menos importante, viene el tema del título, viene el tema de el resumen como tal. Eh, Si ustedes se fijan, el proceso de construcción de un protocolo de investigación bueno, es un proceso estructurado y organizado que tiene una lógica y tiene una argumentación específica y puntual para sustentarse a sí mismo. Esa es la funcionalidad de un protocolo, sustentarse a sí mismo, en base a una información externa, pero sustentarse a sí mismo. Y claramente los protocolos pueden tener anexos, que el cronograma, que la tabla de operacionalización de variables, etc., etc., etc. En fin, anexos, pero no son menos importantes. Siguiente. Si yo me pongo a pensar en términos cuantitativos, yo puedo pasar de una pregunta de investigación y hacer un proceso de operacionalización, o sea, volverlo algo eh, explícito, medible, realizable, para poder lograrlo. Por ejemplo, yo no puedo partir de una pregunta de investigación, un ejemplo tonto, ¿cuál es la población de osos panda en mar? Bueno, aunque bueno, eso hasta podría ser. Eh, pero pues si yo hago una pregunta loca como esa es muy diferente, por ejemplo, pregunta, ¿cuál sería la viabilidad de tener osos panda en Colombia? En fin, una, claramente es ridícula, pero pues aparte de ser ridícula, es difícilmente planteable porque no es fácil demostrar falsearlo. ¿Sí? El proceso de falseación es un proceso inherente de la ciencia moderna que, pues, bueno, tenemos en cuenta. De hecho, yo cojo esa pregunta de investigación y la desgloso en algo que yo pueda demostrar. Por ejemplo, ¿cuál es el uso de desaxenda de liraglutida? ¿Resulta en una disminución del peso corporal? Listo, eso yo lo puedo trabajar en una hipótesis. La hipótesis nula, siendo que no hay diferencias, no hay una diferencia en el peso. Y la hipótesis alterna resulta en decir, sí, hay una diferencia en los que usan saxenda, bueno, la glutida versus agujas. Esas hipótesis se tienen que calibrar naturalmente en relación a los objetivos de investigación. Por ejemplo, yo no puedo decir que quiero evaluar el impacto sobre el peso de la liraglutida sin tener como objetivo específico no, sí, digamos, administrar la liraglutida a pacientes y a otros pacientes con los criterios de inclusión. O en su defecto, realizar la medición antropométrica de forma constante en los diferentes grupos de intervención. Y entonces, esos objetivos son una serie de metas que cuando yo las, ¿no? Puedo finalmente resultar en cumplir con mi objetivo general. Entonces, el asunto es que esos objetivos deben ser específicos, deben ser medibles.
deben ser alcanzables, deben ser relevantes y deben tener una temporalidad específica. Que para terminar la explicación, yo siempre les digo a los estudiantes, bueno, su objetivo general es hacer una caja. ¿Cuáles son sus objetivos específicos? Bueno, para hacer el ajiaco, tengo que buscar la receta. Ok. Cuando busco la receta, puedo saber qué va a comprar y lo compro. Con los ingredientes comprados, puedo prepararlos para cocinar. Cuando los tengo preparados para cocinar, los cocino y finalmente sirvo. Si yo cumplo todas esas objetivos, esas actividades, y finalmente lo hago en ese orden lógico, voy a lograr cumplir con mi objetivo, que es hacer un ajiaco, o bueno, servirlo, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Siguiente. En este punto de la construcción de mi protocolo, yo tengo que tener muy claro cuál es el propósito de mi investigación. Si yo digo, voy a determinar la frecuencia de un evento, yo puedo hacer un estudio de prevalencia. Que yo siempre defenderé los estudios de prevalencia porque son fundamentales para la salud pública y la gestión de los servicios de salud. ¿Sí? Pero si mi objetivo de investigación es determinar la eficacia o efectividad de un tratamiento, pues yo tengo que hacer un estudio clínico o una intervención comunitaria si estamos hablando de una intervención preventiva. Yo tengo que saber qué es lo que quiero hacer para poder determinar adecuadamente una metodología apropiada. Por dar el ejemplo pronto que siempre también debemos hacer. Si yo les digo a ustedes, nuestro objetivo es llegar al portal norte. Listo, ¿qué opciones tengo? Un carro, un bus, un Uber, la pata. Pero si mi objetivo es llegar al portal norte desde la Universidad del Bosque en el tiempo más corto posible, caminar ya no es una opción. O en su defecto, coger un bus tampoco. Posiblemente la moto sea la mejor opción. Entonces, acorde a mi objetivo y acorde a mi pregunta de investigación, bueno, mi pregunta de investigación y mis objetivos, yo determino cuál es la metodología más adecuada para cumplir. Siempre, aunque haga esta anotación, bueno, no es una anotación indebida, pero pues el estándar de oro para determinar causalidad, para efectividad, para eficacia y otros asuntos, siempre va a ser un estudio clínico controlado, bueno, aleatorizado, que me permita a mí intervenir en una forma y medir el efecto de aquella intervención que hago. Seguimos. Gracias. Otra cosa que es profundamente importante determinar es quién es mi población de estudio, cómo defino mi población de estudio, cómo voy a determinar que yo incluyo realmente a la gente que tengo que incluir y cómo excluyo realmente a la gente que tengo que excluir. Cuando yo hablo de poblaciones, existen diferentes poblaciones en un estudio, que puede ser la población de referencia, por ejemplo, los residentes de un asilo familiar. Y una cosa muy diferente es mi población de estudio. Por ejemplo, si quiero estudiar el burnout en residentes de primer año, entonces ya no son todos los residentes, sino los de primer año. Y adicionalmente tengo que tener en cuenta mi población de estudio. Entonces van a ser los estudiantes de primer semestre, primer semestre, sobre los que cumplen los criterios de inclusión y son incluidos finalmente en el estudio. Y entonces yo parto de un primer nivel que es esa población de estudio que yo ya delimité, por ejemplo, los residentes de primer semestre y segundo semestre de medicina familiar. Yo los paso por dos filtros que son criterios de inclusión, que son condiciones obligatorias para la participación en un estudio. Y a esos luego los paso por un segundo filtro que es el criterio de exclusión. Ese retiro de sujetos tiene una finalidad muy principal y es tratar de manejar de forma preventiva sesgos de investigación. Por ejemplo, yo podría decir, voy a estudiar el burnout en primer año de pacientes de medicina familiar y digamos que yo encuentro que el consumo de sustancias psicoactivas es un factor de riesgo. Entonces, si yo quiero quitar de encima esa variable de consumo de sustancias psicoactivas, ¿qué hago yo?
aplico mi criterio de exclusión, que es consumo previo de sustancias psicoactivas. Los criterios de inclusión no son el contrario del criterio de exclusión. Cumplen funciones totalmente diferentes. Por lo tanto, yo no puedo decir en el criterio de inclusión mayor de edad y en criterio de exclusión menor de edad. Eso no tiene sentido en términos de metodología de la investigación. Los criterios de inclusión y exclusión deben ser complementarios. Nunca, nunca se oponen entre sí como tal. ¿Sí? Eso no es el sentido. Y ya. Entonces, ya cuando nosotros hablamos de investigación en seres humanos, que en realidad no es la cosa más probable en nuestro campo, que es triste, pero pues es una posibilidad, yo tengo que tener en cuenta qué es lo que voy a hacer realmente con mis pacientes del estudio. ¿Sí? Por un motivo muy particular. Yo tengo que definir claramente qué es lo que le voy a hacer al paciente y lo que no le voy a hacer al paciente si son del estudio del grupo de control. Por un motivo muy particular. Bueno, dos. Primero, para que sean grupos comparables. Y segundo, para que sean intervenciones éticas. Por ejemplo, esto con el caso de las personas de Tuskegee, que eran hombres afroamericanos que nunca los trataron para la sífilis y dejaron que avanzara la sífilis y la sífilis efectos muy avanzados hasta que no. Pero nosotros como investigadores tenemos una obligación con los pacientes para que aquellos que no estén dentro de un grupo de intervención no tengan un riesgo aumentado de enfermar, dado que están en el grupo de no intervención. ¿Sí? Por lo tanto, yo tengo que tener claro cuáles son las rutas estándar de tratamiento, cuáles son las rutas de intervención. Pero como les digo, esto hace parte más que todo de la investigación clínica, que no es el grueso de la investigación de nosotros en medicina familiar. Y entonces, yo ya sé qué es lo que quiero hacer, yo ya sé cuáles son mis objetivos, yo ya sé cuál es mi función, yo ya sé cuáles son las intervenciones que quiero realizar. Listo. Ahora viene el problema grande de la gestión de los datos. Entiéndase. ¿Cómo yo tomo datos? ¿Cómo los controlo en su calidad? ¿Cómo los analizo? ¿Sí? Y ahí es donde yo tengo que tener perfectamente claro cuál es mi metodología de investigación. Si yo parto, por ejemplo, de un estudio transversal, obligatoriamente tengo que hacer una encuesta o tengo que analizar bases de datos al corte del tiempo que yo desee. Pero tengo que tener plenamente claro cuál es el instrumento que a mí me va a permitir tomar los datos de la mejor forma, que significa de la forma más completa, más eficiente, con menos errores y con menor riesgo para los pacientes o las personas que yo vaya a incluir. Y pues vuelve y pega. Si yo estoy en un proyecto de investigación clínica, ya mi toma de datos se va a hacer probablemente en un formato de historia clínica específico para mi estudio. ¿Sí? O en su defecto, si yo lo que quiero es determinar la evolución de una corte, entonces lo que yo tengo que hacer naturalmente es buscar datos y crear una base de datos que dé cuenta realmente de lo que yo quiero hacer. Eso, por ejemplo, me toca como proyecto de unas compañeras, unos residentes, que toca pasar como unas 15 o 20 bases de datos a una sola base de datos. Ese proceso de construcción es tenso y puede ser peligroso si no se hace con cuidado. Luego viene el tema del control de calidad de la toma de datos, por ejemplo, con el tema de las encuestas. Si yo tengo una encuesta y tengo 5 personas que hacen la encuesta, puede que yo tenga 5 formas de hacer la encuesta. Porque, por ejemplo, yo les puedo preguntar a ustedes, bueno, ¿cuántos estados civiles? Yo le puedo preguntar, estado civil. Otra persona puede preguntar, ¿usted es soltero? Otra persona puede decir, ¿usted vive con alguien? Una cuarta persona puede decir, ¿está comprometida?
Todos buscan lo mismo, pero van a tener respuestas diferentes. Entonces eso implica que yo tengo que gestionar adecuadamente mis tomas de datos para poder, para poder eh, tomar los datos que necesito cuando los necesito y cómo los necesito. Y eso también aplica, por ejemplo, para la construcción de bases de datos. Yo tengo, o existen formas de tomar una base de datos y construirla de forma tal que yo la puedo verificar en su contenido. O en su defecto, yo puedo construir un nuevo instrumento y pasar por un proceso de validación del instrumento en su validación de contenido, en su validación de estructura, en su validación de componentes, que eso es todo un rollo gigantesco, pero son mecanismos para el control de calidad. Y luego viene lo que a mí más me gusta, es la gestión y el análisis de datos. Y entonces ahí ya depende mucho de la capacidad que uno tiene como investigador y las disponibilidades económicas. ¿Por qué? Porque si yo necesito hacer análisis de datos con pruebas analíticas, pruebas estadísticas avanzadas, probablemente necesite cosas como SPSS, que cuesta. O si necesito una cosa de la forma más barata, puede que utilice el Camel. Es barato y no es gratis. Pero como es gratis, tiene menos facilidades para la persona. O el RStudio, pues más barato, aún, porque sigue siendo más gratis aún, pero requiere saber. Y entonces, analizar datos involucra codificar datos, determinar el software estadístico, seleccionar las pruebas estadísticas, que todo eso, por eso es que yo les digo y les repito, se pone en la metodología y es por eso que la metodología es tan fundamental para la construcción de un protocolo de investigación. Porque yo puedo identificar adecuadamente todos los elementos de un marco teórico. Pero si yo no logro transformar eso en una metodología apropiada y acertada, pues mi protocolo carece de valor, ¿sí? Y por lo tanto tampoco es éticamente idóneo. Todo esto es un flujo, ven y juega, flujo organizado de cosas para poder dar respuesta a una pregunta. Siguiente. Gracias. Entonces, el tema ético no es un tema suave, no es un tema que se pueda escapar uno de una. Entonces, como les decía, el tema ético no es una cosa que no se pueda pasar de un galletazo, porque si éticamente no es idóneo el proyecto, no se puede realizar. Punto. Así de sencillo. Entonces, el asunto es que éticamente el protocolo debe ser idóneo. Y por lo general, se tienen que tomar unas decisiones y unas herramientas y unas estrategias para mantener la idoneidad, que finalmente eso resulta en un proceso de evaluación por un comité de ética institucional. Ese comité de ética institucional, lo que finalmente, aparte de la idoneidad técnica del estudio, lo que va a determinar es la relación riesgo-beneficio de nuestro estudio. Si los riesgos para las personas superan los beneficios para la sociedad o para los mismos beneficios, para los mismos sujetos, es muy difícil sustentar una aprobación ética para un proyecto de investigación. O lo mismo que les decía respecto al asunto metodológico. Si un proyecto está mal planteado metodológicamente, no es ético realizarlo, dado que se están gastando recursos sociales para la ejecución de un mismo pues, un proyecto que no va a responder bien a lo que está planteando. Por lo tanto, yo tengo que tener idoneidad ética en mi protocolo, que como les digo, se sustenta en la idoneidad eh, técnica. Esta idoneidad técnica también se sustenta en protecciones específicas a los objetos,
también se sustenta en la determinación del impacto social de la investigación y todo eso se evalúa para decir, listo, check, válido éticamente este protocolo y por lo tanto le damos aprobación por parte del comité de ética. Sigue. Entonces, ustedes ya saben, o ojalá les haya quedado claro, que un protocolo es un documento autosustentable que determina una pregunta de investigación, unos objetivos de investigación, unas actividades de investigación suscritas en una metodología de la investigación que debe responder una idoneidad ética como tal ante la sociedad. Y uno luego tiene que hacer el decir, ok, ¿cuáles son los recursos físicos que tengo yo para poder dar cuenta de este proyecto? Y son tres cosas muy fundamentales. Las personas, el presupuesto monetario y adicionalmente el tiempo, porque el tiempo siempre va a ser un recurso importante en un proyecto de investigación. Entonces, uno tiene que saber definir claramente quiénes son los investigadores, quién es el investigador principal, quiénes son nuestros asesores técnicos, si vamos a tener asesores estadísticos también, porque es claramente indicado. Y todas estas personas tienen que tener la hoja de vida para sustentar ante el comité de ética su participación. Yo tengo que tener claramente en mi presupuesto de monetario cuánto recurso monetario voy a gastar y en qué lo voy a gastar. Bueno, eso a mí personalmente en este punto de mi vida me genera cierto conflicto, eh, en parte porque es muy difícil determinar, por ejemplo, el gasto monetario en personas, ¿sí? O en asuntos, en actividades potencialmente no remuneradas. Pero pues hay que tener claridad en lo que yo estoy hablando, de términos monetarios para escribir adecuadamente el presupuesto. Pues si uno no sabe bien cómo hacer las cosas, claramente en todo se puede hacer ayuda. Y el último punto, en este tema del asunto de los recursos, es definir adecuadamente el cronograma, que en eso también mucha gente patina, porque no logra dimensionar adecuadamente la temporalidad de las actividades. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un proceso piloto de una encuesta, eso puede durar hasta un mes. Si yo no tengo en cuenta eso y me comprometo que va a durar 2 semanas y dura un mes, pues yo ya estoy con un costo. Por eso hay que tener plenamente identificado cuánto tiempo gastan las diferentes actividades de investigación en un protocolo. Esos tres elementos de recursos físicos y no físicos eh, deben ser plenamente identificados para que ustedes no fallen en su protocolo. Siguiente. Este tema del protocolo tiene que tener, vuelve y juega, una integridad y una consistencia que es profundamente rígida. Cuando yo presento un proyecto de investigación, un protocolo de investigación y me lo aprueban, yo no puedo modificar el protocolo a menos de que sea fundamentalmente importante para el adecuado recurso del proyecto. Si yo no cumplo mi proyecto de investigación, estoy limitando el propio proceso de investigación. Estos protocolos, como les digo y siempre me insistiré, aunque me ponga a pelear con el profesor Rodríguez, se sustentan centralmente de la pregunta de investigación. Que de esa pregunta de investigación va a surgir una hipótesis, va a surgir unos objetivos. Esos objetivos van a explicitar o exigir, perdón, una metodología específica de estudio, que a su vez esa metodología va a determinar el tamaño de muestra y va a determinar las herramientas para el proceso de investigación. Y como tal, todo el proceso de metodología es el que finalmente va a determinar cuánta plata necesito, cuántos recursos necesito y adicionalmente los riesgos éticos inherentes al proyecto de investigación. O sea, cuando flanquea una de estas partes,
todo flaquea porque todo está profundamente interrelacionado. Por eso, si alguno de ustedes, yo sirvo de tutor de ustedes, yo les voy a decir cuál es la pregunta de investigación. Y si al final, en un momento, ustedes me dicen, "Ah, es que toca cambiar la pregunta de investigación", yo le digo, listo, cambia. Tiene que cambiar todo el protocolo. Porque si usted no cambia, si usted cambia la pregunta de investigación, me toca todo el resto del protocolo, guste lo que le guste. ¿Sí? De ahí la importancia de definir muy bien las preguntas de investigación. Oiga, hasta este punto, yo creo que hemos visto que existen unos fallos potenciales que se pueden paliar para lograr llegar a un buen término con estos protocolos de investigación. Si yo tengo un fallo en literatura, que por ejemplo me pasó y les preguntaba a unos estudiantes, bueno, ¿usted qué sabe de ese tema para ver si lo podemos hacer o no? Me dice, no estoy segura, bueno, entonces por favor, digo, me comenta, porque no tiene sentido repetir estudios que ya se hicieron, a menos de que sea una cosa para confirmatorio muy específico. Si yo desconozco la literatura eh, existente, yo voy a replicar cosas que ya están disponibles, y eso es un problema. Por lo tanto, yo que tengo que hacer una revisión exhaustiva utilizando bases de datos para identificar estas brechas de conocimiento. Que para eso es que uno aprende, bueno, debería uno aprender a hacer búsquedas en ciertos términos sistemáticos. No digo plenamente sistemático porque esa palabra tiene un peso. Cuando yo me propongo una meta inalcanzable, yo no voy a poder cumplir con mi protocolo de investigación y por lo tanto no voy a tener un éxito adecuado en el trabajo de campo. Si yo utilizo este enfoque SMART, que lo estamos hablando ahorita, y determino un objetivo general, dos o cuatro objetivos específicos, aplicando esta metodología SMART, es más probable que yo llegue a un buen término en mi investigación, sobre todo y específicamente si mis objetivos son alcanzables y medibles. Si no lo son, voy a tener muchos problemas. Y un tercer problema grande es no definir adecuadamente la muestra de estudio. Si yo tengo una muestra insuficiente, mi estudio va a sufrir un problema y es la falta de poder estadístico. Si yo no tengo poder estadístico, yo no tengo de dónde agarrar para sustentar los hallazgos de mis pruebas estadísticas. Eso es un tema más grande y más profundo que pues, no es el momento de hablar. Y es por eso que en los procesos de investigación de los residentes, por ejemplo, se tiene un tutor metodológico y se tiene un tutor estadístico, tutor temático y un tutor metodológico. Porque si yo no logro adecuadamente identificar la muestra del estudio, si me comprometo con una muestra, eso tiene sus bemoles, y yo no cumplo con esa muestra, voy a tener problemas. Y es un problema grande, sobre todo si hago un estudio, conjunto poquito, eh, no encuentro nada, pero puede que les haya hecho daño a las personas que sí participaron. Sí, ya. Eh, gracias. Y finalmente, porque juega la selección, ya tengo que dejarlos en paz. Unas cosas muy puntuales. Repito y reitero. Un protocolo documenta qué se hará, quién lo hará, a quién se le hará, cuándo se hará, cómo se hará. Un investigador cualesquiera, eso no se los mencioné, disculpa, cualesquier persona que tenga las capacidades para evaluar, tiene que poder agarrar ese protocolo y entenderlo y reproducirlo. Si ustedes generan un protocolo que no es reproducible, va a haber problema que atenta contra el método científico. Por eso es que los protocolos deben estar excelentemente escritos para que no generen un problema futuro. Y este proceso de investigación, de redacción de un protocolo científico, no es por molestar, no es un obstáculo, es un primer paso para una construcción científica adecuada de un proyecto de investigación.
Si yo no tengo un buen protocolo, no voy a tener un buen proyecto. Y si no tengo un buen proyecto, les prometo que no van a haber buenos resultados. Como les dije, esto iba a ser cortito, sustancioso, al punto. Bueno, me demoré menos de media hora. Esto menos de una hora. No sé si tengan alguna pregunta en este momento. Igual claramente esto va a quedar grabado, la transcripción, y yo después hago las memorias cuando tengo el punto. No sé si tengan alguna pregunta. Confío que no hay preguntas y para todos, si son residentes. ¿Y la tesis? ¿Cómo van de la tesis? Claro. Cuéntame, claro. No, pues primero agradecerte también por el tiempo y la disponibilidad a quienes nos acompañaron en este espacio, cortico pero sustancioso. La mayoría de ustedes tienen en su haber el ser residentes en diferentes programas. Y eso implica también tener la construcción de un documento que puede fungir como trabajo de grado, tesis, anteproyecto y estas cosas, para, digamos, para que nos quede en el considere esto que nos mencionaba el doctor Diego, el tema de un buen protocolo, un buen anteproyecto es la clave. A veces, y también lo digo como médica, enfrentarnos al Word o a cualquier Office de texto y escribir puede ser complicado, pero el mejor ejercicio que podemos hacer es escribir. Yo entiendo, tenemos ya un avance y un auge bien interesante de inteligencia artificial, pero también dense la oportunidad de escribir, proponer, argumentar, referenciar y no hacer plagio ni autoplagio. Y un último elemento que me gustaría que todos tengamos en cuenta, y esto también va con algo que el doctor Diego nos decía desde el quehacer ético y bioético. Mire, si un documento, si una propuesta, si un protocolo, si un anteproyecto no tiene una coherencia científica, una coherencia metodológica, una validez interna, un hilo conductor, per se, no es bioético. Entonces, generalmente el comité de ética de investigación, y sobre todo, es verdad, sería bien chévere que en algún momento hagamos investigación en seres humanos con ensayos clínicos, pero mientras eso sucede, creo que el mejor ejercicio que lo podemos hacer a nosotros desde medicina familiar es ser coherentes, y eso también empieza con una muy buena propuesta. Generalmente siempre menos es más. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos por su tiempo y al doctor Diego también. Estimado Diego, Gracias a todos. Sus mercedes no los molesto más. Que me les vaya muy bien. Después les llega las memorias para que estén pendientes. ¿Listo? Que estén muy bien. Chao. muchas gracias.